Ujú. Arrancó. Sí, sí. Sí, ¿me escuchan? No sé, si te escuchamos. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de choque cardiogénico asociado a infarto. Entonces, los objetivos que me planteé para esta presentación fue primero que reconozcamos cómo se comporta el choque cardiogénico en este contexto, cómo va desde la fisiopatología a haber una clasificación y que la clasificación nos va a marcar un diferencial de las conductas en estos pacientes. Vamos a hablar de cómo podemos integrar esas variables clínicas, ecocardiográficas y particularmente los parámetros como el Swan-Ganz, cómo nos pueden ayudar en este diferencial. Y ya al final hablaremos críticamente de cuál es la evidencia que tenemos al respecto de las intervenciones en esta patología, recalcando el papel de la revascularización miocárdica y hablando brevemente tanto del manejo vasoactivo como lo de los dispositivos de soporte hemodinámico. Entonces, lo primero es que vamos a definir el choque como ese síndrome en el cual vamos a caracterizarlo por una inadecuada perfusión sistémica, pero que se debe a la disfunción cardíaca primaria que resulta en ese gasto cardíaco que es insuficiente para mantener esa perfusión distal o esa perfusión sistémica. Cuando intentamos definir esos parámetros desde la hipotensión y la hipoperfusión, vamos a ver que en los estudios hay diferentes definiciones, pero en general vamos a hablar de que la hipotensión va a ser ese compromiso de la presión arterial sistólica por más de 30 minutos o el requerimiento de vasopresores o inotrópicos. La hipoperfusión puede estar dada por un parámetro paraclínico como el lactato o por parámetros clínicos como los parámetros de perfusión a nivel renal, hepático, las extremidades frías, entre otros. Tener en consideración que el choque normotensivo es una entidad frecuente dentro de los pacientes con choque cardiogénico. Y cuando vemos el espectro clínico en el cual se puede enmarcar este choque normotensivo, vemos que si bien no es un escenario en el cual mi paciente ya está con soporte, sí es un escenario en el cual tengo grado de hipoperfusión. Y este grado de hipoperfusión, aunque se ha estudiado más en el choque asociado a falla cardíaca, es importante reconocerlo porque es uno de los estadios previos a que mi paciente se deteriore y porque en los estudios se ha visto que la mortalidad en estos pacientes es significativamente mayor que sencillamente los pacientes que tienen un gasto cardíaco bajo o que tienen un infarto sin alguna otra repercusión. A nivel hemodinámico, ¿cómo definimos el choque cardiogénico? Vamos a tener pacientes que tengan presiones de llenado elevadas, principalmente dada por la presión cuña, resistencias vasculares que en general van a estar conservadas y un índice cardíaco que va a estar deteriorado asociado a la disfunción cardíaca que tienen estos pacientes. Recordemos que a partir de esas presiones de llenado y de esas resistencias vasculares, pues podemos tener un espectro en el cual tengamos un choque cardiogénico más clásico hasta un componente vasodilatador que es importante tenerlo en consideración, pero que no enmarca esa definición dentro del perfil hemodinámico de estos pacientes. ¿Cómo se comporta la definición en los estudios? El estudio clásico, el estudio de shock que hablaremos más adelante, habla de que tenemos esos parámetros hemodinámicos que les mencionaba y los parámetros clínicos que incluyen la presión arterial y el escenario del infarto agudo. Ahora, en el estudio de Triumph se incluye el contexto de que el infarto tiene que tener una arteria relacionada que sea la culpable y que se mejore brevemente después de la intervención coronaria percutánea y se incluye otro parámetro que comúnmente hablamos en la UCI y es el parámetro de la fracción de eyección que retomaremos más adelante. En el IABP Shock 2, un estudio bastante clásico, se incluye aparte de la presencia del infarto el hecho de que el paciente tenga congestión pulmonar y ya hablaremos de que pues esto hace parte precisamente de la fisiopatología que tiene este tipo de choque. Y en el estudio Culprit y en el SLS Shock, pues vemos que se incluye el escenario de infarto agudo que tenga una revascularización, ya sea que se haya realizado o que esté planificada, que se haga de manera percutánea o por medio de revascularización quirúrgica, o que incluso esté en el contexto de una enfermedad arterial multivaso en el cual tiene que haber una obstrucción de más del 70% de algún vaso principal. Y en el Danger, mencionar que la definición de este escenario pues incluía
exclusivamente el infarto con elevación en un tiempo de menos de 36 horas, incluyendo también la fracción de eyección. Lo que quiero mostrarles es que si bien a lo largo de los estudios han habido diferentes definiciones de ese escenario de choque cardiogénico asociado a infarto, muchos pues realmente respetan esos parámetros hemodinámicos y ese perfil clínico que mencionábamos al principio y que es el que debemos tener presente en estos pacientes. En términos epidemiológicos, realmente el choque cardiogénico representa más de 2/3 de las causas de choque y cuando vemos la etiología de este choque, pues realmente la causa isquémica o la causa asociada a infarto puede representar entre el 18 al 30%. El resto de causas van a estar asociadas a arritmias, miopericarditis, entre otros. Pero en nuestro país, realmente el infarto, si exceptuásemos la época de pandemia, sigue siendo la causa más prevalente de mortalidad. Entonces, no es algo que sea infrecuente en nuestro escenario. ¿Cómo se comporta realmente el choque cardiogénico a largo plazo y en términos de desenlaces? Este es un estudio de una cohorte que reunió más de 300.000 pacientes con infarto agudo miocárdico, más de 9.000 pacientes en choque. Lo que quiero mostrarles en esta corte, que si bien fue hecha en Canadá, es que la estrategia de revascularización es lo que realmente marcó la diferencia en términos de sobrevivir o no sobrevivir, sea que fueran llevados a una PCI, a una revascularización quirúrgica o a otro tipo de intervención. Revascularizar el vaso es lo que se asocia a supervivencia. Y también mostrarles que claramente tener un STEMI se asoció a que tuviéramos una mayor mortalidad con respecto a tener un no STEMI. Entonces, son los dos componentes que tenemos que tener en consideración. Y en términos de desenlaces, vean que este desenlace de mortalidad no solo dentro de las primeras 24 o dentro de la hospitalización, realmente estos pacientes pueden tener una mortalidad, incluso cuando se ha evaluado en el seguimiento a los 10 años, mucho menor. Y esto es clave porque también nos hace entender que estos son pacientes que, si no son bien manejados, pueden quedar con secuelas tanto de falla cardíaca como con un desenlace que vemos en la tabla izquierda, que es el desenlace precisamente de reconsulta, de volver a tener una readmisión dentro de los 30 o hasta dentro del año siguiente, que vemos que, por ejemplo, en esta cohorte fue hasta el 47%. ¿Cómo vamos a entender la fisiopatología de este tipo de choque? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una oclusión a nivel epicárdico con una necrosis de esos cardiomiocitos. Esto me va a llevar a que haya una disfunción ventricular que compromete ese gasto cardíaco, que compromete la perfusión a nivel sistémico y tener en consideración que esto es una respuesta inflamatoria, en el cual la liberación de esos marcadores proinflamatorios va a llevar a que haya no solo el mantenimiento de esa disfunción por ese gasto cardíaco, sino también por cierto grado que pueden tener estos pacientes de vasoplejía. Y esto lleva a que mi paciente precisamente desarrolle ese grado de disfunción multiorgánica. Y esto que tiene que tener en consideración, cuando hablamos de esa fisiopatología, no solo es importante la necrosis, sino también es importante el papel del eje renina-angiotensina-aldosterona y de la cadena simpática. Esa activación a nivel de las células yuxtaglomerulares del riñón, pues va a percibir esa hipoperfusión, aumentando esas catecolaminas circulantes. Esto va a aumentar el eje renina-angiotensina-aldosterona, que aumenta esa señalización y ese volumen circulante plasmático. ¿Y qué pasa cuando retenemos agua y sal en los riñones? Tenemos sobrecarga de volumen. ¿Y a dónde más se va a ir ese volumen? Ese volumen se va a ir al pulmón, en donde vamos a tener un aumento en esas presiones capilares pulmonares y el desarrollo de congestión pulmonar, que finalmente que lleva a que mi paciente tenga cierto grado de hipoxemia. Ahora, cuando hablamos de la fisiopatología de ese infarto asociado a choque cardiogénico, no solo hablamos de inflamación, hipoperfusión, hipotensión, sin dejar de lado un concepto tan clave como es el acoplo ventricular arterial. Y es que la integración de cómo se da esa transmisión de energía entre el ventrículo y el sistema arterial se ve comprometido en este tipo de choque, claramente, y vamos a tener una disminución de esa elastancia sistólica final y ese aumento que compromete, perdón, precisamente esos volúmenes tanto a nivel diastólico como sistólico y que compromete la perfusión miocárdica y la perfusión sistémica.
¿Qué sucede? Si iniciamos maniobras como la noradrenalina, pues vamos a sencillamente compensar la estancia arterial, aumentando esta y comprometiendo más ese acople, pero que si iniciásemos, por ejemplo, medidas como un inotrópico, pues vemos que realmente se compensa este grado, esta compensación en términos del volumen sistólico. Ahora, ¿qué tenemos que tener también en consideración? ¿Cómo vamos a clasificar estos pacientes? Entonces, ya sabemos cuál es la etiología, en este caso en el que nos estamos centrando, el infarto, pero la siguiente pregunta es, ¿cómo está la perfusión? Realmente, ¿cómo se está perfundiendo ese riñón, ese hígado, la piel de nuestro paciente? Si realmente hay un grado de hipoperfusión, la siguiente pregunta es, ¿está realmente hipotenso o no mi paciente? Porque esto nos marca ese aspecto clínico, desde ese estado de prechoque, ese estado de choque cardiogénico normotensivo que hablábamos, hasta el clásico choque cardiogénico. Y dentro de esta, la clasificación de Sky es la más conocida por todos nosotros, alguna vez la habremos escuchado, y que precisamente se correlaciona con la proporción que hay en términos de hipoperfusión, de hipotensión, y que nos ayuda a escalonar esa intensidad en el manejo de estos pacientes. Entonces tenemos esos pacientes que tienen una enfermedad cardíaca aguda, valoramos los signos clínicos de hipoperfusión y de laboratorio, y cuando ya tenemos ese estadio de hipoperfusión, lo que tenemos que determinar es en qué estadio de choque cardiogénico está mi paciente. Si es un paciente que tiene un choque cardiogénico, pero que está hipoperfundido, pero que no tiene un deterioro clásico, es decir, que pareciera que está en ese mismo rango de estabilidad a pesar de estar hipoperfundido, puede que ni siquiera esté hipotenso, hablaremos de un estadio C. Pero si mi paciente realmente tiene un grado de empeoramiento de ese choque sin que esté en un grado extremis, ya sea porque está con un aumento vasopresor, es una hiperlactatemia que no se ha depurado, estaremos en un estadio D. Y el estadio E, que ya habla de cuando mi paciente tiene un choque cardiogénico de tipo refractario o un colapso inminente de tipo circulatorio. Esto porque es clave, porque la clasificación de Sky la hablaremos, porque precisamente lo que uno ve es que la mortalidad se aumenta en estos pacientes. En las cohortes con choque cardiogénico, lo que vemos es que realmente el Sky E se asocia a una mucho más alta mortalidad que un Sky A o que un Sky B. Y esta es la clasificación más validada, más estandarizada y que nos permite unificar las intervenciones y escalonar las intervenciones de manera secuencial, teniendo en cuenta cuál es el riesgo del paciente. No voy a tener mucho en los detalles, pero por ejemplo, en esta cohorte de más de 3.000 pacientes, vemos que realmente casi 18% pueden estar en un Sky B al principio, pero cuando partimos del Sky C hacia abajo, el Sky C, aunque representa solo el 16%, vemos que más del 50% de nuestros pacientes pueden tener un grado de deterioro e incluso pasar a un Sky D o un Sky E y ser o pues tener una mayor tasa de mortalidad. Mientras que, por ejemplo, en el SCAI-E, en aquellos pacientes que no tienen paro, pues hay una proporción, casi la mitad, 54%, pueden mejorar o pasar más bien a un SCAI-D, pero el 36% pueden llegar a morir incluso a las 24 y 48 horas. Es por esto que es clave la evaluación inicial de cómo está esa clasificación de la severidad, pero también cómo se está comportando, cómo está la mortalidad, perdón, el progreso de mi paciente a las 24 y a las 72 horas, porque es que esto es lo que me habla de cómo está, de cuál es la proporción de mortalidad que tienen estos pacientes y de cómo se están comportando. Ahora, en términos de anatomía, claramente podemos tener un choque que solo compromete al ventrículo izquierdo. El catéter de arteria pulmonar nos va a ayudar a identificarlo. Este representa el 90% de los casos. Las presiones del ventrículo izquierdo van a estar elevadas, la presión en cuña, mientras que índices como la PAPI pueden estar normales. El choque derecho, voy a tener presiones a nivel de la aurícula derecha o una PAPI comprometida y es aproximadamente el 5% de los casos. Y el choque biventricular, que pues se presentan aproximadamente el 50% de estos escenarios, particularmente en el SCAI-D y en el SCAI-E. Otras clasificaciones claves por tiempo, menos de 24 horas, son la mayoría de pacientes, o pues la mayoría de pacientes con infarto, 74%, y tardío cuando es más de 24 horas, que hablamos de 25.9%. Y por etiología, hace 8 días hablábamos de las complicaciones mecánicas claves de estos pacientes, y también puede verse no solo esas complicaciones mecánicas, sino a la falla primaria que pueden tener estos pacientes.
La clasificación por fenotipos. Voy a dedicarle un par de minutos a esto porque realmente es algo que ha cobrado auge en los últimos estudios y es cómo podemos, dentro de esa heterogeneidad que representa el choque cardiogénico, identificar esos pacientes que se benefician de ciertas intervenciones. Y esta es una de las clasificaciones más clásicas. Esta sale o surge, perdón, a partir de tres cohortes grandes de tanto choque por infarto como por choque por falla, pero identifican tres consideraciones o tres fenotipos. El tipo 1, que es aquel que solo tiene un compromiso congestivo en pacientes más jóvenes, menos severidad de su enfermedad. El tipo 2, que tiene un compromiso pulmonar y renal prevalente. Y el tipo 3, que son pacientes mucho más comprometidos, con más acidosis, con más hipoperfusión y con más mortalidad. Esto es básicamente cómo se comportan los fenotipos. Claramente, un fenotipo 1 es aquel en el cual un paciente mucho más joven que no tiene comorbilidades, cuyo grado de congestión, si bien es importante, no va a ser la característica clínica principal y cuya función renal puede estar conservada. El tipo 2 en el cardiorenal, que en general son pacientes que tienen alta tasa de comorbilidad, son pacientes que vemos que la media de edad son casi 70 años, pueden tener diabetes, pueden tener falla renal, mientras que el tipo 3, pues si bien son pacientes que vemos no son tan ancianos, 65 años, van a tener incluso llamativamente más compromiso de cavidades derechas, más hiperlactatemia, más compromiso multisistémico. Y esto nace de un análisis multivariado, en el cual analizan no solo las variables hemodinámicas, sino también las variables metabólicas y el comportamiento que tienen estas a lo largo de estos pacientes. ¿Y por qué deberíamos hablar de fenotipos? Porque realmente esto sí se asocia a un diferencial en términos de mortalidad. Claramente, tener un fenotipo cardiometabólico en las cohortes con infarto se asocia a una mortalidad de más del 50%, diferente a tener un fenotipo no congestivo, que realmente la mortalidad alcanzó hasta el 20 a 28%. Y esto, cuando lo integraron con el SCAI, también tiene una asociación. No es lo mismo dentro de la heterogeneidad que puede tener un paciente en un SCAI E o en un SCAI D, tener un fenotipo tipo 1, tener un fenotipo tipo 3. Vemos que, por ejemplo, en el SCAI D, la mortalidad del fenotipo 1 es del 18%, pero la mortalidad del fenotipo 3 es casi el 57%. Entonces, esto viene en auge y es importante que lo conozcamos porque seguramente es lo que nos va a permitir brindar intervenciones más dirigidas. Y es esto precisamente, tenemos ya las variables clínicas, tenemos ya un catéter de Swan-Ganz, un eco, demás, una clasificación de la severidad, pero identificar estos fenotipos es lo que en el futuro nos va a permitir brindar estrategias personalizadas hacia nuestros pacientes. Ahora, pasando un poco a la clínica, claramente es una disfunción multiorgánica, vamos a tener un comportamiento clínico y paraclínico muy diverso, pero tener en consideración que, uno, los niveles de proBNP y troponina se han aportado en la literatura con mayor riesgo de mortalidad, pero también otros parámetros clínicos de perfusión. Todo paciente con choque cardiogénico debería tener mínimamente unos niveles, una función renal, una función hepática, unos gases arteriales, unos gases venosos. ¿Por qué? Porque cuando entendemos este espectro, vemos que si bien la clínica es la base, claramente tener una alteración del estado mental, una alteración en la perfusión distal y demás, son clásicos signos que nos pueden ayudar a orientar, pues estos paraclínicos también nos hablan de esa hipoperfusión a nivel periférico de tipo orgánico, que como veíamos es lo que nos lleva a entender cómo se está comportando el espectro clínico de mi paciente y en qué grado de severidad lo voy a enmarcar. Este estudio, bastante bonito e interesante, es un análisis post-hoc del estudio Optimac, pero lo que les quiero mostrar en este estudio es que ellos intentaron ver en el choque cardiogénico cuáles eran realmente esas metas que yo tenía que tener a nivel clínico. Primero mencionar que claramente los parámetros macrohemodinámicos, la presión arterial media, sistólica, perdón, el gasto cardíaco, pues se asociaba a mayor mortalidad cuando había un deterioro de los mismos. Y también mencionarles que, pues claramente el delta de CO2, que muy comúnmente lo hemos hablado aquí, y el cociente respiratorio también se valoraron como en su asociación con mortalidad, si bien el cociente respiratorio no tuvo una P significativa. Pero ¿cuáles son esas metas entonces? Vemos que en términos de mortalidad, lo que ellos encontraron es que la cohorte tuvo una mejor supervivencia si teníamos presiones arteriales sistólicas mayores a 95,
presiones arteriales medias mayores o iguales a 70. Y que en términos de otros parámetros que comúnmente también utilizamos en la práctica clínica, como la saturación venosa central, 70% sigue siendo el punto de corte en términos de mortalidad. Y los parámetros que ya incluyen el uso de unos gases arteriovenosos, vemos que el punto de corte que ellos aceptaron en choque cardiogénico fue el delta de CO2 a partir de 9 milímetros de mercurio, que también se asoció de manera significativa con mortalidad. Y el cociente respiratorio, ellos tomaron un punto de corte, perdón, de 1.5. Entonces, cada uno de estos parámetros que comúnmente usamos son metas y es la manera en la que hacemos el seguimiento, no solo el seguimiento macrohemodinámico, sino también esos parámetros que precisamente hemos visto en otros core. Ecocardiografía, no me voy a tener mucho en esto, ya lo hemos hablado en otros core, la evaluación de la función ventricular y de las complicaciones de manera temprana es uno de los métodos. A nivel del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección, el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo son de los más mencionados y la relación entre la onda E y la E' mitral también se ha asociado con mortalidad en este escenario. El ventrículo derecho, como lo mencioné, claramente hay mayor complicaciones dentro también de los fenotipos cuando tenemos un compromiso del ventrículo derecho. Esto evaluado por la relación en términos de tamaño, por el TAPSE o incluso por las presiones de llenado entendidas como una vena cava inferior dilatada, entre otros. Este estudio es una corte de más de 1.000 pacientes en pacientes con shock cardiogénico y lo que quiero resaltarles es cuáles eran los parámetros que se asociaban a mortalidad, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, el BTI sigue siendo nuestra herramienta principal y la valoración entre la onda E y la E' también se asoció de manera significativa con términos de mortalidad. Y esto teniendo en cuenta que el BTI en este estudio usaron 13 como punto de corte, pero claramente es el mejor parámetro para predecir mortalidad en nuestros pacientes. Y en este otro, mencionarles también el índice de volumen, el volumen sistólico indexado, también, así como también la relación entre la onda E y la E' son parámetros que tienen un OR significativo con mortalidad en los pacientes con choque cardiogénico. Ahora, el catéter de arteria pulmonar. Ya hemos hablado mucho de su inserción, de los valores que se pueden interpretar, pero también hemos hablado de que muchas veces lo que se ve en la literatura es no deberíamos usar, si deberíamos usar el catéter, si se asocia o no se asocia con mayor o menor mortalidad. En este estudio lo que les quiero mostrar, esto fue una cohorte de más de 1.000 pacientes con pacientes con choque cardiogénico, es que muchas veces el catéter de arteria pulmonar no se usa de manera completa y con una evaluación secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Compararon en este estudio cuánto porcentaje realmente usaban todas las valoraciones en términos de presiones sistólicas, diastólicas, presión en cuña y vean que solo el 42% de los pacientes tenían una valoración completa, o sea, se usaba el catéter pulmonar de arteria pulmonar para lo que tenía que usarse. ¿Y esto por qué fue importante? Porque realmente tener una valoración completa de estos parámetros fue lo que se asoció con menor mortalidad de manera significativa. Y esto de manera mantenida, incluso dependiendo de los estadios del SCAI, que vemos que hay una menor mortalidad cuando sí se usa el catéter de arteria pulmonar de manera completa. Si bien es una asociación, es importante tenerlo en consideración. Este catéter hay diferentes parámetros y marcadores hemodinámicos que hemos ido trabajando en muchos otros core. Hoy me voy a centrar particularmente en 3 de ellos, pero veamos que realmente son parámetros que se pueden calcular teniendo un catéter, teniendo una jefe de enfermería que sepa hacer este tipo de monitoreo y que realmente nos pueden aportar aproximaciones tanto de las herramientas o el escalonamiento en términos de dispositivos de soporte mecánico que requiera mi paciente, como de la mortalidad que pueden tener. Primer parámetro, poder cardíaco, ya lo hemos mencionado previamente, y este que es un subanálisis que incluye más de 500 pacientes del estudio SHOCK. Lo que ellos querían ver era cómo se comportaba el poder cardíaco en estos pacientes y claramente el poder cardíaco tuvo una asociación con la mortalidad de manera significativa, teniendo un OR de 0.65 de manera también significativa. Es decir, sigue siendo uno de los parámetros que podemos evaluar de primera mano en nuestros pacientes.
La PAPI la hemos evaluado en previo score, pero ¿a qué se asocia? A disfunción ventricular derecha. Tanto en las cohortes de shock como en otras cohortes grandes, vemos que aunque el punto de corte cambia, se presentan hasta más del 60% de los pacientes que tienen compromiso en términos de cavidades derechas. Y este, que es un estudio de cohorte de más de 1.000 pacientes, de los cuales casi un tercio de los pacientes eran asociados a infarto, vemos que sí hay una diferencia en términos de la PAPI entre sobrevivientes y no sobrevivientes, e incluso la diferencia es más marcada en el escenario de infarto agudo del miocardio. O sea, sigue siendo el parámetro que nos ayuda a identificar en infarto cómo se compromete el ventrículo derecho. Y el índice de pulsatilidad arterial, que también es llamativamente una medida de cómo se está comportando ese ventrículo izquierdo para eyectar esa sangre con respecto a las presiones de llenado que maneja. Aquí les tengo un punto de corte de 2.5, pero hay diferentes puntos de corte en la literatura, igual que la PAPI, pero lo que sí es que cuando se evalúa este índice de pulsatilidad arterial con desenlaces como mortalidad, como eventos cardiovasculares mayores o como hospitalización con falla cardíaca, se asocia de manera significativa a todos estos desenlaces. Es decir, es algo que también se viene trabajando porque precisamente integra parámetros del volumen sistólico y de las presiones de llenado. Este estudio, muy bonito, que salió hace 2 años, lo recomiendo. Realmente no voy a entrar en los detalles de cómo midieron cada uno de los aspectos que les mencionaré, pero es bastante interesante porque en este estudio de más de 200 pacientes, lo que ellos querían ver es cómo se comportaba ese índice de pulsatilidad arterial tanto antes como después de iniciar el inotrópico. ¿Por qué? Porque ellos también evaluaron cómo se comportaba este índice y la relación con el acople. Y esto se asoció con mortalidad. ¿Por qué? Porque me habla no solo de un corazón que pues puede manejar esas presiones de llenado, puede inyectar un volumen sistólico, sino de cómo está tanto su reserva miocárdica antes y después de iniciar el inotrópico y su eficiencia energética y metabólica. Entonces es bastante interesante porque ellos lo que hicieron fue esa medición del índice de pulsatilidad arterial basal. Vieron que casi el 32% de los pacientes con choque cardiogénico ya de base lo tenían deteriorado y de base tenían una mortalidad mayor, pero que cuando iniciaban precisamente el inotrópico y valoraban esa reserva miocárdica, pues podían con el índice de pulsatilidad arterial ver cómo se comportaba ese reacople de estos pacientes, si realmente había o no una mejoría en términos del índice de pulsatilidad arterial y cómo se asociaba con mortalidad. Es bastante interesante y es uno de los índices que pues ha adquirido mayor auge en el último tiempo y que vale la pena detenerse y leerlo. El índice de volumen sistólico, no me voy a tener mucho en esto, ya sabemos, es un predictor fuerte de mortalidad a los 30 días, valores más bajos, mayor mortalidad. Y tener en consideración, todos los pacientes requieren Swan-Ganz, pues claramente no es algo factible en nuestro medio y no es la indicación, pero claramente si tenemos un paciente en SCAI-D o en SCAI-E, deberíamos tener esa optimización con el catéter de Swan-Ganz y no solo la valoración ecográfica, que nos permita precisamente establecer el fenotipo, el patrón hemodinámico, guiar la inotropía que estamos dando a nuestro paciente y titular esos vasopresores e inotrópicos. Respecto al manejo, entonces, vamos a ir respecto a las medidas base que todos los pacientes con choque cardiogénico asociado a infarto deberían tener y vamos a ascender brevemente. Entonces, lo primero, la revascularización miocárdica. Este es el estudio SHOCK, uno de los más clásicos, más de 100 pacientes con choque cardiogénico asociado a infartos, aleatorizados precisamente al manejo médico o a la revascularización. Mencionar que solo el 66% de los pacientes con terapia médica recibieron la terapia con angiografía y angioplastia y que realmente la colocación de stent solo se dio casi, si vemos acá, en 52 en la mitad de estos pacientes. Y lo que ellos querían ver es qué tanto esto se asocia con mortalidad. Y lo que encontraron es que la mortalidad, si bien a los 30 días no fue diferente, cuando hacían el subanálisis por edad, los menores de 75 se asociaba a menor mortalidad a los 30 días y a los 6 meses la mortalidad fue menor en toda la cohorte, pero particularmente en esos menores de 75 años de manera significativa. Incluso cuando hicieron el análisis por subgrupos,
desde el tiempo del infarto hasta la aleatorización, pues claramente tener ese tiempo menor de 6 horas fue un factor protector para esta mortalidad. Entonces, no es algo menor, los pacientes deben tener revascularización de manera más pronta. El número necesario para tratar en estos pacientes era de 8 pacientes para salvar una vida a los 6 meses. La trombolisis sola no es suficiente y requieren la revascularización, ya sea por intervención coronaria percutánea o de manera quirúrgica. En este otro estudio, lo que ellos querían ver es, ¿deberíamos revascularizar solo el vaso culpable o deberíamos revascularizar todo el corazón si lo tiene todo tapado? Más de 700 pacientes, pacientes con enfermedad coronaria multivaso, infarto, choque, aleatorizados a estas intervenciones. Dentro del compuesto primario, mostrar que realmente los que recibían solo la intervención coronaria percutánea de lesión culpable tenían menor mortalidad por cualquier causa, el desenlace compuesto de terapia de reemplazo renal y mortalidad, mortalidad por infarto y rehospitalización por falla cardíaca congestiva. Fue menor en los que recibían solamente el manejo de la lesión culpable. Lo que sí es que los que requerían revascularización repetida o urgente, pues claramente fue mayor en los que también en los que solo recibían la lesión de vaso culpable, porque claramente tenían vasos que no se habían destapado. Pero cuando hacían el seguimiento incluso a un año, vemos que realmente la mortalidad por cualquier causa o por muerte recurrente, pues fue numéricamente también menor en los que solo tenían la lesión culpable, así como la presencia o no de terapia de reemplazo renal. Lo que sí también vale la pena discutirlo es que hubo una mayor tasa de falla cardíaca congestiva o de rehospitalización por esta causa. Y también debemos saber qué pasa si mi paciente tiene un infarto, pero yo no identifico cuál es claramente la lesión culpable. En este subanálisis o en esta cohorte, fue un análisis retrospectivo, un registro multicéntrico, básicamente fueron más de 900 pacientes y lo que ellos querían ver era qué grupos de pacientes se benefician de hacer una revascularización de más del vaso culpable, es decir, de más de un solo vaso. Y los pacientes que se beneficiaban eran aquellos que tenían más de 70 años, los que tenían enfermedad del tronco principal, incluso lesiones de la descendente anterior. Y hay estudios en los que claramente los de más de 70 años tener una revascularización solo del vaso culpable sí les aumentaba la mortalidad de manera significativa. Entonces, en resumen, ¿cómo deberíamos hacer esto? A partir del estudio Culprit que les mostré, pues claramente y basándonos en el menor tiempo del procedimiento, el menor riesgo de complicaciones y demás, había una reducción en la mortalidad de los 30 días solamente cuando se hacía el manejo de la lesión culpable. El manejo multivaso debería estar presente si realmente tengo un choque profundo, es mayor de 70 años o incluso pues realmente no logro identificar cuál es la lesión que está causando este daño. Siempre en este escenario, pues claramente menos es más. Y este es el algoritmo que nos propone la guía, siempre basado a hacer intervención coronaria percutánea solo de la arteria relacionada con el infarto. Y también esto que ya lo hemos mencionado y que creo que lo sabemos en nuestra memoria, pero saber que esto tiene estudios claros. Y es que un paciente con choque que se demore la revascularización, se aumenta la mortalidad. Vemos que cuando pasamos, por ejemplo, de 60 a 120 minutos en el escenario de choque, la mortalidad puede pasar de un 20 hasta un 40-60% durante esas primeras 3 horas. Entonces, cada minuto cuenta y particularmente en este escenario cuenta mucho. Cada 10 minutos, por ejemplo, cuando vemos cuánto aumenta el porcentaje de mortalidad, pues cada 10 minutos se aumenta la mortalidad hasta en un 3,5% por cada 10 minutos que se tarde. Entonces, esto es un escenario que debe ser priorizado. ¿Cuándo hacer revascularización quirúrgica? Claramente cuando la percutánea no es posible porque hay ya sea una complicación mecánica asociada, una anatomía no apta o se quiere hacer un enfoque híbrido, que en general en la literatura es menos del 5%. Pasando a hablar de la terapia vasoactiva y el manejo que ya hacemos en la unidad, tener en cuenta que estos pacientes, pues ojalá a partir del estadio B y C, deberían estar en una unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios en el estadio B y el inicio de los vasoactivos. ¿Cuál es el vasopresor de primera línea? La noradrenalina. ¿Cuál es el inotrópico de primera línea? La dobutamina. ¿Por qué?
Y es que cuando entendemos esa fisiopatología que vimos al principio, sabemos que claramente algunos vasoactivos pueden tener cierto porcentaje de inotropía y que entender que mi paciente tiene hipotensión, pues claramente tengo que iniciar el vasopresor, pero también tener en consideración que la hipoperfusión va a optimizarse cuando tengo grado de inotropía por la fisiopatología que veíamos al principio. Estudios de vasopresores hay varios. Vamos a brevemente mencionar algunos de ellos. El primero de ellos, el Optima. El Optima fue un estudio publicado en 2018 que comparó epinefrina con nora en choque cardiogénico asociado a infarto. Fue un estudio de seguridad, particularmente de ese escenario. Fueron 57 pacientes con choque cardiogénico. Mostrar que la epinefrina se asoció a mayores frecuencias cardíacas, como lo vemos en la gráfica inferior derecha, y que no hubo diferencias en términos del volumen sistólico. En lo que sí hubo diferencias es que la tasa de choque refractario en el grupo de epinefrina fue mucho más alta, con un OR significativamente mayor. Entonces, es por esto que pues, la epinefrina no es la primera línea en este escenario. Y respecto a los inotrópicos, mencionar el Doremi. El Doremi fue un estudio de 192 pacientes en el que utilizaron milrinona y condobutamina, en el cual realmente no hubo diferencias en términos del compuesto primario ni de soporte orgánico. Pero hay un estudio post-hoc en el que sí se muestra que el milrinone podría tener beneficio potencial en los pacientes con función renal conservada. Respecto a al levosimendan, pues la evidencia es limitada, es más la evidencia que se tiene en el uso previo de beta bloqueadores. Este que es el estudio Ruslan, fueron más de 500 pacientes aleatorizados precisamente a levosimendan o placebo. Y lo que quiero mostrarles es que realmente en términos del desenlace compuesto de mortalidad y empeoramiento de la falla cardíaca fue mucho menor con levosimendan y que la probabilidad de sobrevivir a los 180 días también fue menor con el levosimendan. Mencionar que hay otros estudios, el LIDO, el OCTS, el CHITA, que hemos mencionado en otros core, pero que no vamos a entrar o a andar a profundidad porque precisamente no es en el escenario de infarto agudo miocárdico, sino en el escenario de cirugía cardíaca, fracción de eyección, disfunción ventricular, entre otros. Lo que sí es que cuando se ha hecho metaanálisis respecto a cuál es el mejor vasopresor y cuál es el mejor inotrópico, lo primero que hay que decir es que la evidencia es muy limitada por la heterogeneidad que hay en los estudios. Pero en términos del levosimendan, pareciera que hubiera una tendencia hacia favorecer el manejo de este en términos de la mortalidad en los primeros 90 días con respecto a los demás inotrópicos. Y la mortalidad, eso sí, a más de 90 días, pues realmente no alcanza la significancia, pero pues también tener en consideración la limitación que tenemos respecto a la heterogeneidad. Y ya casi para terminar, hablando muy brevemente de las estrategias que tenemos en el estadio D y en el estadio E. Y es que cuando nos planteamos ese espectro del manejo clínico de los pacientes con choque cardiogénico, pues las preguntas que tenemos que siempre considerar y plantearnos es cuál es el tipo de soporte hemodinámico que presenta mi paciente, cuál o si es un paciente que está teniendo un compromiso respiratorio concomitante y qué accesos vasculares tengo presentes, porque ya vimos la mortalidad aumenta con la clasificación de la severidad, pero también las intervenciones que yo debería ofrecer. Y esto va a predominar, esto va a ser importante dentro del contexto de si mi paciente tiene una falla derecha pura, falla izquierda pura o si también tiene una falla respiratoria. Esta tabla se ve bastante densa y pesada, pero es porque no me voy a tener en cada uno de los estudios respecto al soporte hemodinámico mecánico, porque tenemos una charla exclusiva para este aspecto. Lo que sí mencionaré es que igual en los estudios en general, sin entrar en mucho detalle, pues no ha mostrado que reduzca la mortalidad, excepto el estudio Danger, que el Impela sí mostró la reducción de mortalidad, pero que lo que sí tenemos que tener en consideración igual en el choque cardiogénico es que esta es una estrategia que usamos en estos pacientes y que debemos pensar de manera temprana en ellos. ¿Cómo podemos saber qué paciente se beneficia de qué dispositivo? Uno, la disponibilidad, claramente, pero tener en consideración cuál es el predominio, ya sea tanto a nivel del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho o biventricular, a partir de los parámetros ecocardiográficos y del SWAN que ya previamente mencionamos. Y
Esto que es precisamente un algoritmo que nos permite integrar esos parámetros que veíamos en cuál escenario del SKY vamos a iniciar qué tipo de terapéutica y a partir de que definimos en términos de medicamentos si tiene más de 2 inotrópicos es un SKY D, si tiene más de 3 sería un SKY E y cuáles son las intervenciones y el paso a seguir que debemos considerar en estos pacientes. Y esta ya es la penúltima diapositiva, es básicamente porque tenemos que tener en consideración que esto es de manera transversal, no solo desde el tiempo cero, desde que mi paciente llega a urgencias, sino desde las primeras 24 a 72 horas o el tiempo que dure mi paciente, siempre considerando el traslado urgente a la sala de hemodinamia y a la revascularización que tenga mi paciente. Entonces, para concluir, pues realmente el choque es un síndrome hemodinámico, no solo es hipotensión, es hipoperfusión y los diferentes fenotipos que les mencioné al principio es lo que nos permite clasificar y dentro de esa heterogeneidad tan grande que puede representar un choque cardiogénico, identificar cuál es la maniobra que requiere mi paciente. Los parámetros hemodinámicos, muchos están hasta ahora ganando evidencia, pero realmente cobran relevancia dentro de ese abordaje multimodal que mencionaba. La reperfusión temprana sigue siendo la estrategia que tiene mayor impacto en mortalidad y que debe priorizarse y tener en cuenta que pues la norepinefrina, si bien es el vasopresor de elección, no debe ser el medicamento que yo pienso de primera mano, sino la inotropía para esa hipoperfusión. Identificar prontamente el fracaso y el requerimiento del escalonamiento dentro de esa escala de severidad es lo que permite que yo evalúe precozmente para ese soporte e inicie las maniobras adecuadas. Y eso sería todo. Aló. Hola, ¿ahí nos escuchas? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, muy bien, Paloma. Ya habíamos tenido pues la oportunidad de revisarla antes de la presentación. Eh, Pienso que estuvo bastante completa la presentación. Dentro de las cosas, digamos, de corrección de forma.